el presidente Mauricio Macri anunció que las Fuerzas Armadas sumarán a sus deberes nuevos roles, entre ellos la custodia de objetivos estratégicos y la seguridad interior. Entre otras cuestiones, se espera que las fuerzas colaboren en la lucha contra el narcotráfico y en el Nordeste sería una de las zonas apuntadas para esos operativos por tratarse de un sector fronterizo. Porque sabemos que es necesario avanzar en un debate genuino y sincero sobre la reforma del sistema de defensa de nuestro país. El anuncio provocó malestar en distintos sectores y se alzaron voces en contra de considerar que la iniciativa viola los tratados de derechos humanos y representa un riesgo para la democracia. Consideramos que desde el lugar que está ocurriendo, que es desde un Estado, una decisión como esta trasciende todo tipo de cuestiones morales incluso, ¿no? Bueno, primero quiero decir, el presidente de la Nación es el jefe, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por mandato constitucional. Digo esto para enmarcar que obviamente puede disponer las modificaciones que sus facultades constitucionales le permiten. Debido a las experiencias históricas que hemos tenido, durante el gobierno de Alfonsín, durante el gobierno de Menem, incluso durante el gobierno de Néstor, se han sacado decretos en los cuales se impedía que las Fuerzas Armadas tengan una participación en la seguridad interna. Los argentinos vivimos en una zona de paz y estabilidad, pero somos parte de ese mundo complejo, donde las amenazas, los riesgos y los desafíos que afectan a los estados requieren una coordinación y una articulación eficiente. Yendo al punto, me parece correcto que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la lucha contra el narcotráfico. Me parece que esa intervención está acotada a la frontera y a todo lo que tiene que ver con ese refuerzo, con el refuerzo de ese sector de nuestra geografía y sobre todo en provincias como la nuestra, que tiene gran cantidad de frontera. Consideramos que no existe un terrorismo en las fronteras que justifique la intervención de estas Fuerzas Armadas. El presidente habló justamente de que las Fuerzas Armadas iban a participar en ese terrorismo, pero interno, no externo. Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de fronteras, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégico. Antes se hablaba de agresión externa y en eso se incluía ejércitos regulares, la posibilidad de ataques de ejércitos regulares. Hoy día esa hipótesis es prácticamente inexistente, mejor dicho, esa hipótesis, es decir, pero esa modificación está dada porque la agresión externa puede estar dada por otras organizaciones u otros factores. En ese rol es en el que deben intervenir las Fuerzas Armadas de acuerdo a los anuncios del presidente. Además, estas fuerzas necesitan contar con salarios adecuados y con un servicio de salud de calidad para ellos y sus familias. Hacer lo posible es responsabilidad del Estado, pero es tarea de toda la sociedad comprender y aceptar que los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas del siglo XXI son hombres y mujeres de la democracia. En otras épocas, los sectores sociales más humildes, los curas tercermundistas, los sindicalistas, los estudiantes que protestaban, eran llamados terroristas. Un concepto que nos costó una historia muy grande para reverlos a esos conceptos, gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, ¿no? La cuestión económica, el humor social, lo que se pueda llegar a venir en ese aspecto también puede ser un factor para que el gobierno pueda llegar a sacar la Fuerza Armada a la calle. Sí, claro. Martínez de Oz lo dijo en los 70, que el cambio económico iba a ser brutal y debía ir acompañado por la fuerza. Eso lo dijo Martínez de Oz. Igualmente debe quedar claro que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en seguridad interior, por ejemplo, actuando como policía, porque creo que eso
No es el espíritu del decreto, no es el espíritu del anuncio del presidente y tampoco será aceptado por las provincias, seguramente porque el rol constitucional está claramente delimitado en cuanto a las facultades que tienen las provincias y las que tiene la nación. En México se utilizó la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. Desde el 2006 hasta el 2017 hubieron 273.000 muertes contra esa lucha del narcotráfico, que es una de las experiencias en la cual la Armada, las Fuerzas Armadas intervienen en la seguridad. Entonces no es una buena experiencia. Y se refiere precisamente, entre otros, a la cuestión del narcotráfico. Entonces, eso fue puntualizado y creo que también se habla de otros puntos estratégicos de la nación, como puede ser las defensas de las represas o en nuestro caso acá alguna situación relacionada con Yacyretá, por ejemplo. Detrás de Martínez de Hoz había un Fondo Monetario Internacional, al igual que hoy está este el mismo Fondo Monetario, detrás de Macri. El Estado debe articular en todas sus instancias, esto es Estado nacional, provincial y hasta municipal en lo que corresponda, todas las acciones tendientes a brindar una eficiente política, en este caso de seguridad. Por lo tanto, no veo mal que las Fuerzas Armadas retomen un rol que hoy las Fuerzas Armadas están prácticamente con una actividad muy escasa y esto va a revitalizar la actividad de las Fuerzas Armadas, pero también con una contribución a lo que es el rol en la nación. Pero no hay tampoco mayores detalles, solamente ese anuncio. Porque el ajuste tiene que seguir, desde el mismo gobierno lo dijo, va a ser más profundo el ajuste y esto es para reprimir la protesta social, ningún terrorismo. Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional que destaca la misión principal de las Fuerzas Armadas, de proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país.